¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Owasso First Assembly este domingo 21 de septiembre del 2025. Estamos en la serie de Por todo el mundo y hoy vamos a estar hablando de una sesión muy importante que es llevar el Evangelio a todos, en todas partes y todos los días. Antes de iniciar la sesión, me gustaría hacer toda esta introducción sencilla. En este mundo, mientras estamos nosotros caminando en este mundo como hijos de Dios, como cristianos, nosotros no somos observadores pasivos, nosotros somos testigos llenos del Espíritu Santo. No debemos de ver este mundo como desde el lado, desde el lente de ser espectadores, sino debemos nosotros entender que somos participantes en en todo un drama divino, empoderados por el Espíritu Santo para proclamar la única solución verdadera, que es el Evangelio de Jesucristo. Como cristianos muchas veces estamos acostumbrados a responder en los servicios y decimos amén. Algunos lo hacen muy bien y es bueno porque para nosotros como pastores es muy importante recibir la retroalimentación y saber que el mensaje está llegando a ustedes. Pero en algunos otros casos hay algunas personas que siempre, o bueno, no, a lo mejor no siempre, pero en algunos casos hacen la participación en el momento absolutamente equivocado, ¿no? Y en lugar de decir amén por alguna cuestión positiva, hacemos algún comentario como que, hey, el enemigo está robándonos terreno y tenemos que... Y el momento que decimos que el enemigo está robando terreno, alguien grita amén y bueno, es algo por lo que no deberíamos estar gritando amén, ¿no? Porque básicamente el significado de amén es que así sea y estamos de acuerdo. Sería como decir que estamos de acuerdo con que el enemigo nos robe terreno. Pero hoy me gustaría más que otra cosa pedirles que pongan atención, mucha atención en el mensaje, porque es un mensaje que va a abarcar varias cuestiones, va a abarcar varios aspectos de nuestra vida. Y sí es muy importante que pongamos completa y total atención. Eh, Nosotros somos participantes, debemos ser participantes activos y cuando hablo de un drama divino no me refiero a una telenovela divina, pero me refiero a toda una serie a una secuencia de eventos que están siendo orquestados en un ambiente espiritual y hablando del lado de la luz, somos parte del equipo de Dios, somos parte del ejército de Dios y tenemos que entender que la expectativa de Dios para nosotros no es que estemos sentados silenciosos escuchando un mensaje más, sino que seamos participantes activos. Vivimos en un mundo tremendamente terrible, lleno de maldad. Hace, eh, hace 10 días se recordó el aniversario de lo que ocurrió hace 24 años. eh, Uno de los atentados más terribles que han ocurrido en la historia de los Estados Unidos, cuando los aviones aquellos chocaron contra las Torres Gemelas y se causaron varios disturbios en varios lugares. Eh, Estamos hablando de que estamos también estas últimas 2 semanas hemos estado viviendo con una tragedia de la pérdida de un hombre que era un influencer en las líneas, en las redes sociales, una persona que estuvo alcanzando jóvenes en los campuses universitarios eh, a través del ministerio que fundó él mismo, eh, The Turning Point USA. Y es bien importante entender que toda esta situación que estamos viendo es maldad que está en el mundo. Y lo que escuchamos y lo que vemos en las redes sociales no va a ayudarnos a transformar los corazones, incluso a hervir en coraje y poner publicaciones en las redes sociales acerca de lo que estamos viendo alrededor de nosotros. No va a transformar los corazones de la gente. No va a causar que se arrepientan las personas que están haciendo mal. Lo único verdaderamente que tiene el poder de salvar y de renovar corazones es el Evangelio. Así que no es la lógica, no es la emoción, no es el carisma lo que puede transformar los corazones. No es lo que diga yo, sino es lo que dice Cristo en su palabra.
En Romanos 1:16 la palabra nos dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Estamos hablando de que el Evangelio es el arma más importante que fue entregada por Dios a los cristianos para que nosotros podamos hacer la labor de llevar el Evangelio hasta lo más recóndito de la tierra. En Romanos 12, 17 al 21, el apóstol Pablo nos está hablando de que venzamos el mal con bien y no a través de represalias. Hay un programa de televisión de los 90 que nos gusta mucho a mi esposa y a mí. Este programa fue grabado en coordinación con estudios estadounidenses y canadienses y el programa se llama Due South. No es fácil de encontrar, pero sí, o sea, sí se puede encontrar, pero hay que buscar un poquito. Es la historia de un policía del servicio de policía montada de Canadá. Su padre muere en la línea de batalla, en la línea de acción como tal, y se descubre que el asesino huyó hacia Chicago y entonces este muchacho, el protagonista, vuela hacia Chicago y empieza a trabajar junto con la estación de policía de la ciudad para buscar al asesino de su padre. Y al final de todo esto, para no hacerlo el cuento muy largo, dentro de los primeros episodios se encuentra al asesino de su padre y lo ponen tras las rejas. Pero la historia no termina ahí, sino que de hecho este programa fueron 3 temporadas y él hace ayuda a la policía de Chicago a resolver muchos crímenes y atrapar a varias personas muy buscadas. Pero en uno de los episodios en particular, él está trabajando con su lobo, porque él tiene un lobo que lo acompaña para todos lados, y está de cacería con él en el bosque y de repente sale hacia una calle y hay una zanja abierta en la calle porque estaba obras públicas trabajando ahí. Y entonces este muchacho se cae en la zanja y ya logra salir, pero ve que viene un camión justamente manejando hacia donde está la zanja, entonces empieza a hacerle señalización para hacerlo moverse de lugar y cambiar de rumbo y al final logra hacer que el camión cambie de rumbo, pero el problema cuando cambia el camión de rumbo es que, bueno, choca contra una barrera de contención y bueno, no sufre peligro mayor ni daños mayores, el camión sufre algo de daños y se pierde la carga que eran huevos. Pero en realidad no ocurre nada más trágico, ¿no? Entonces, al final de todo esto, lo logra salvar, etcétera, y al día siguiente le mandan llamar su comandante del protagonista a su oficina, ¿no? Y le dice, oye, pues tenemos una demanda de $10 millones por... le arruinaste un negocio y arruinaste la vida de tal persona, etcétera. Y entonces mientras está el protagonista platicando con su amigo, que es un detective de la policía de Chicago, le dice, ay no, que yo lo único que quería hacer era salvarle la vida porque el camión iba manejando directo hacia la zanja y ahora resulta que estoy siendo demandado por $10 millones. Y le contesta a su amigo, el policía le contesta, bueno, pues bienvenido a los Estados Unidos, que es la tierra del litigio. Y viendo la palabra de Dios en Romanos 12:17, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no utilicemos mal para tratar de vencer el mal, sino que nosotros utilicemos el bien, hagamos el bien para vencer el mal. Jesucristo lo dijo también, no se dejen vencer por el mal, sino más bien venzan el mal con el bien. Y esto es un punto bien importante porque también Jesús enseñó de esto. Dice, si tienes algo contra tu hermano, antes de llevarlo a los tribunales, arréglate con él, no sea que los alguaciles te metan a ti a la cárcel. Y hay un esquema judicial que no se escucha mucho, que es una contrademanda que ocurre cuando alguien demanda a otra persona y la persona demandada tiene alguna querella contra el demandante, entonces hace una contrademanda y levanta un juicio, una querella en contra de la otra persona. Y muchas veces, en muchos de los casos, el original demandante termina siendo consignado a las autoridades y termina encarcelado, ¿no? Y es lo que Jesús nos está diciendo.
vivimos en un mundo, vivimos especialmente aquí en los Estados Unidos, la gente se ofende por cualquier cosa y nos mandan inmediatamente a la policía. Y que si porque dijiste una palabra que no les gustó y que porque si piensan que los estás discriminando y que por si una cosa o la otra, termina uno pagando el precio de sus propias palabras, ¿no? Y la parte que es más tremenda de todo esto es que la Biblia nos enseña que no debemos tomar represalias, sino que tenemos que responder al mal de la gente con el bien. Decía Jesús, a tu enemigo no busques hacer venganza o cobrarte la venganza, sino si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, carbones encendidos, dice otra traducción. Y no es físicamente, no es algo material que va a ocurrir, que de repente se le va a encender la cabeza en fuego, sino que estamos hablando de que va a causar vergüenza al grado de que la persona va a sentirse eh, va a sentirse tan avergonzada que va a venir a un punto de conocimiento o de entendimiento de que lo que hizo está mal. Entonces, Jesús nos dice, tú no te muevas, la venganza es de Dios. Tú haz bien, tú ora por aquellos que son tus enemigos y tú bendice a los que te maldicen. Jesús en Mateo 24:14 nos dice que el evangelio tendrá que ser predicado a todas las naciones antes de que llegue el fin. Y aquí cabe un poquito la conversación. El día de ayer, durante el desayuno que tuvimos con Mark Flattery, estábamos platicando sobre Network 21.1 o Red 21.1, que es una misión, un ministerio que surgió hace varios años ya. Nació en los 90s, antes de que Internet fuera Internet, antes de que llegara hasta arriba. El papá de Mark Flattery tuvo esta visión de parte de Dios de poner el evangelio en las plataformas, en la Internet, para que la gente pudiera acceder a la información del evangelio a través de Internet. Él no sabía cómo hacerlo. Internet apenas estaba empezando a nacer cuando él recibió esta imagen. Sin embargo, él se empezó a reunir con gente que tenía más conocimiento, que tenía más experiencia en esta área y lograron desarrollar lo que es la Network 21.1. Ahora, ¿qué es lo que es Network 21.1? Es un sitio web que está dedicado a llevar el evangelio a lugares donde es difícil acceder al evangelio, pero también está disponible para la gente que está pasando por algún problema en específico, mental, psicológico, etcétera. Y estas personas pueden, en lugar de ir a Google como hacemos ahora, ¿no? Y que antes a lo mejor era Wikipedia o a lo mejor era algún otro recurso, en lugar de ir a preguntar quién es Jesús, ellos pueden venir a este lugar, pueden preguntar quién es Jesús. Incluso ahorita la búsqueda se está trabajando para que por cada dólar que se done, se alcance a poner en las manos de 20 personas esta información, porque se hace a través de clics, ¿no? Entonces, cada dólar que se pone, se aumenta la posibilidad de que al ingresar la búsqueda, por ejemplo, ¿quién es Jesús? O estoy deprimido, necesito ayuda, que el buscador traiga como resultado a la red 21.1. Y lo que hacen ellos es que conectan a la persona, no importa en qué país conectan con alguien que habla su idioma y alguien que los puede entender. Y el trabajo de estos conectores, de estas personas que trabajan en Red 21.1, es conectar a la gente, conectarse con la gente, desarrollar amistades con ellos para que al fin de darles la consejería y pasar por el proceso de ayudarlos con sus preguntas, los conectan con una iglesia local y los dejan en las manos del pastor de la iglesia local para que puedan seguir discipulando a estas personas. Se ha logrado salvar muchos miles de personas a través de esto. Se han logrado cientos de miles de personas que se han conectado, han recibido a Cristo a través de este proceso, a través de esta herramienta. Y lo más padre de todo es que también han logrado conectarlos con una iglesia local y han logrado superar los problemas y han logrado crecer en lo personal a través de este programa. Entonces está allá afuera y se está alcanzando a llegar. Ahorita
se habla de que existen 260 países y territorios, y digo se habla porque cuando uno investiga un poco los números varían entre las diferentes fuentes. Entonces el promedio que estamos hablando, que es el número más acercado, si no el correcto, son 260 entre países y territorios, y de estos 260 ahorita el 70% están cubiertos por la red 21.1, y la visión para dentro de los próximos años es alcanzar el 90%. Y esto es porque los países donde no existe es o están desarrollando el idioma, o el país como tal no está conectado en línea, o el territorio. Entonces, se está trabajando por lograr conectarlos en línea, se está trabajando para que alcance a llegar la información del Evangelio, el mensaje de la buena noticia a más personas. Apocalipsis 7:9 dice que el apóstol Juan dice que tuvo una visión de cada tribu y lengua adorando ante el trono, y se conecta con Filipenses cuando dice que Jesús no estimó su condición de ser Dios como algo a que aferrarse, sino que él se despojó de eso, se hizo hombre, vino a la tierra y caminó como un siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la segunda parte es lo que es más importante: no fue para gloria de la humanidad ni para incluso gloria personal, sino dice para que ante el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante él, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Al final de cuentas, el mensaje del Evangelio llegó a la tierra para que todos pudieran escuchar el mensaje de Jesús, quien fue ese impresionante Hijo de Dios que vino a la tierra haciéndose hombre y que dio su vida por cada uno de nosotros. En Hechos 1:8 dice la palabra: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos está hablando de que a través del Espíritu Santo nosotros somos capacitados para ser testigos a nivel local, regional y mundial. Ahora, vamos a analizar 3 puntos principales acerca de esto. El primero es un compromiso diario. Queremos vivir en el Evangelio en todo momento. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos nosotros, todo tiene un impacto en el mundo espiritual. Y la fidelidad nuestra en lo pequeño, en lo ordinario, es la base de un impacto extraordinario. Hace 5 años y cacho, 5 años, 7 meses aprox, estaba a punto de estallar todo el problema con el coronavirus, y yo recuerdo estando en oración y recibiendo de parte de Dios instrucción de que tenía que buscar la manera de establecer el podcast. Y me dijo: tienes que hacer un podcast, tienes que subir la información de las predicaciones a las redes sociales. Y yo de momento pues sabía lo que era un podcast, pero no tenía ni la más remota idea de cómo comenzar todo este proceso. Y al final de un poco de investigación y trabajo, y al final de estar revisando diferentes portales y diferentes proveedores y diferentes hosts, logré encontrar lo que necesitaba y empecé a producir. Empezamos a grabar las prédicas, empezamos a subirlas, y fue obediencia en algo muy pequeño, en algo ordinario. Pero al final de todo esto, estamos 5 años y 7 meses después, estamos casi 10,000 descargas después de haber comenzado, y el Señor sigue haciendo trabajos increíbles. Nos han escuchado o nos siguen escuchando en muchas partes del mundo, en lugares donde nunca me imaginé llegar, por ejemplo, China, Japón. Nos han escuchado en Nepal, en Colombia, nos han escuchado en Tailandia, en Australia, nos han escuchado en cualquier cantidad de países, a todo alrededor del mundo. Y lo pequeño, lo que empezó con una idea, con un sueño, con una simple obediencia en algo ordinario, se ha convertido en algo de muy alto impacto. Y así como eso, muchas de las cosas que hacemos empiezan con un sueño, empiezan con una pequeña patadita en el costado, ¿no? Lo que hablábamos de la red 21.1, por ejemplo. El hermano Flattery empezó con una idea de que tenían que poner información sobre el Evangelio disponible en las redes sociales, en internet. No existían redes sociales en esa época más que canales de chat, pero
Empezó con la idea de poner información sobre la buena noticia del Evangelio en Internet y empezarla a hacer fluir hacia otros países y hacia otras audiencias. Él no se imaginaba ni siquiera cómo hacerlo porque el Internet era tan nuevo que no tenía ni la más remota idea de cómo iba a funcionar. Pero él fue obediente y fiel en lo ordinario y Dios se encargó de hacer algo tan extraordinario que ahorita hay más de 600,000 personas que han sido alcanzadas y conectadas con alguien más a través de este ministerio. La consistencia misional es más poderosa que la actividad esporádica y esto es bien importante porque estamos acostumbrados a que cuando escuchamos un misionero, cuando escuchamos sobre algún ministerio, cuando tenemos el desayuno o el banquete de misiones de Nicaragua o la subasta de postres de Speed the Light, vamos y apoyamos y damos dinero y todo eso, pero realmente nosotros deberíamos de ser consistentes en cuanto a misiones todo el tiempo. No nos damos cuenta que el vecino de enfrente es nuestra misión primaria. Nuestra papá, nuestra abuelita, nuestro tío, nuestro primo, quien sea de nuestra familia que no conoce de Cristo, es nuestro terreno de misiones. Es la persona que necesita escuchar de Dios primero que nadie más. Necesitamos alcanzar y tenemos que vivir una vida en la que las misiones son la parte central de nuestra vida. Dios, Jesús nos llamó a eso. Al final de cuentas, la gran comisión que todos conocemos, que nos podemos saber de memoria y recitamos de memoria, es justamente eso, es Jesús dándonos la entrada a un estilo de vida que va a estar alcanzando a la gente en nuestro ambiente local, pero tenemos que vivirlo todos los días, no es algo que nada más sea esporádico, que trabajemos una vez a la semana o que trabajemos una vez al mes o una vez al año cuando viene el mes de misiones, sino tiene que ser algo que toda nuestra vida esté centrada en alcanzar a la gente. Es mucho más poderoso y nuestras acciones son más brillantes al mundo cuando nuestro estilo de vida es las misiones, cuando estamos buscando las oportunidades activamente. Porque el Evangelio no es solamente un mensaje, el Evangelio es realmente un estilo de vida. Y es aquí donde es bien importante mencionar que el Evangelio es todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que pienso. No puedo yo decir, sí, pues yo soy cristiano y después salgo a la calle y ando de parranda y ando de cosa en cosa. No estaría bien, por ejemplo, que yo les dijera, sí, yo soy el pastor de la iglesia de Owasso First Assembly Hispano y no, nosotros los cristianos no nos emborrachamos ni nada, pero después va usted ahí a la feria de Tulsa y me encuentra con una de esas vasos de una yarda de cerveza, ¿no? Sería inconsistente. Mis palabras no reflejan, perdón, mis acciones no reflejan lo que dicen mis palabras. Y es lo que tenemos que entender. El Evangelio no es un mensaje nada más. El Evangelio es un estilo de vida. Si yo digo que soy cristiano, yo tengo que reflejar el amor de Cristo completa y totalmente a la gente allá afuera. Porque no puedo decir que soy cristiano y ir afuera y estar haciendo cualquier cantidad de barrabasadas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, si voy a dar un mensaje, el mensaje del Evangelio, lo voy a dar con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes, con mi comportamiento. El llamado a la acción de este punto es: elige un hábito diario, como tu adoración a Dios y testimonio a los demás. Ahora, ¿qué hábitos podemos considerar? Oración, hospitalidad, aliento, que es estar dando mensajes de esperanza a la gente, dar aliento a la gente, o generosidad. Por ejemplo, si a lo mejor soy muy débil en oración y me cuesta mucho trabajo orar, pues Dios quiere trabajar en mí en esa área. Entonces tal vez lo que tengo que hacer es ponerme a practicar ese hábito diario. Y lo que pasa, y esto es, usted lo puede encontrar en la palabra de Dios, Dios va a tomar esa debilidad y la va a convertir en una fortaleza, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. Entonces le recomiendo que tome como acción un hábito nuevo que tenga que ver con un área débil que usted necesita fortalecer, y póngala en las manos de Dios y vea lo que Dios va a hacer con ese nuevo hábito. Ahora, el segundo punto es un esfuerzo enfocado.
Vamos a alcanzar a cada individuo con el Evangelio. Dice Mateo 5:14 y versículo 16. Ustedes son la luz del mundo. Versículo 16. Deja que sus buenas acciones brillen. El Evangelio es una buena noticia para todos. Ahora, aquí hay un punto importante. Estos dos versículos no se están contraponiendo porque la palabra dice en Romanos que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que está tratando de decir aquí con esta parte de ustedes son la luz del mundo, deje que sus buenas acciones brillen, no es porque queremos que la gente nos aplauda y que la gente nos alabe y la gente nos dé la palmadita en la espalda porque somos muy buenos y hacemos muy buenas acciones. A lo que se refiere es que al nosotros hacer buenas obras como resultado de nuestra salvación, vamos a hacer que brille la luz de Cristo en la gente. Nuestras acciones, el amar a la gente, el dar esa misericordia a la gente, el darle gracia a la gente, todo esto es hacer que brille Cristo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque al yo ser una persona agradable, al ser yo una persona que ama a los demás, ser una persona que lleva misericordia a la gente, que demuestra compasión y gracia, voy a estar mostrando realmente el amor de Jesús para las demás personas. El Evangelio es buena noticia para todos. No importa si soy grande o chiquito, si soy flaco o soy más llenito. No importa de qué nacionalidad sea, no importa de qué país vengo, ni de dónde salí, ni de cuál es mi color de piel o de ojos o de cabello. Eso no importa. El Evangelio es buena noticia para todos. Y salen las conversaciones y llega esta pregunta, oye pastor, pero ¿qué pasa si se puede perder la salvación, ¿no? Y la respuesta, si se puede perder la salvación, es que si usted está en el camino del Señor y usted decide dejar el camino del Señor y regresar a la vida de pecado, usted va a terminar en un punto separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que usted puede regresar a Cristo y puede pedirle misericordia. Jesús es bueno y es fiel para darnos gracia y misericordia y nos va a traer de regreso al camino. Por lo tanto, no hay pecado que sea tan grande que Jesús no pueda perdonar. Jesús puede perdonar todos los pecados, hasta el más grande. Y mire, si usted me pregunta, pastor, pero ¿qué de fulano y qué de sutano y qué de si la persona es un satanista? Hermano, he conocido gente que eran satanistas y fueron rescatados por Cristo de ahí y ahora están siendo usados de una manera poderosa como evangelistas y ministros del evangelio. No hay nada que sea tan grande que Cristo no pueda perdonar. Si usted tiene un problema, si usted tiene un pecado en su vida, confiéseselo a Jesús y pídele perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para traernos de regreso al camino de vida eterna. El Evangelio también rompe barreras y une a través de razas, clases y culturas. Y cuando vemos a la gente, no debemos de ver a las personas como problemas, sino como almas que necesitan un Salvador. Dice la palabra que Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellos, misericordia, porque Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Y ¿sabe qué? Muchas veces llegan y me dicen, ay pastor, yo creo que el país fulano de tal ya está perdido y el país otro están perdidos porque ellos son X o Y ellos no aceptan el evangelio. Hermano, nosotros no somos nadie para cerrarle la puerta a alguien. Mire, los países, por ejemplo, de Irak y de Irán que estaban tan cerrados al evangelio, ellos tienen ahora grupos de casas, grupos de casa y tienen iglesias que se reúnen en casas y están creciendo en la palabra de Dios y están saliendo, alcanzando a otras personas y están haciendo discípulos. En países que están cerrados al evangelio, el evangelio está brotando como una fuente de los pisos en esos países. No podemos decir que algo o alguien está mal, no podemos ir a acusar o señalar o juzgar, porque no sabemos. El evangelio rompe barreras, el evangelio cruza todas las fronteras, el evangelio no lo puedes callar, no lo puedes apagar. El evangelio es la palabra viva de Dios y va a llegar a donde tiene que llegar. Las personas
Tenemos que entender que la gente que vemos alrededor de nosotros son almas que necesitan de un Salvador. El llamado a la acción en este punto es crear una lista de oración de las personas que le estás pidiendo a Dios que salve. Mire, si le enseño mi lista de oración, son más nombres que peticiones personales. Tengo nombres de muchas personas, personas que no vienen a la iglesia, personas que no conocen de Cristo, personas que han venido a la iglesia y han dejado de venir. Tenemos que orar por ellos. El hecho de que dejen de venir a la iglesia no significa que voy a dejar de orar por ellos, por el contrario, voy a orar aún más fervientemente por ellos porque yo quiero que regresen. Yo quiero que vuelvan a la iglesia. Y mire, no importa si es a la iglesia con nosotros en OFE Hispano o si es a otra iglesia, a mí me importa más que ellos asistan a una iglesia y que sean alimentados y que crezcan. No podemos ser el tipo de persona que estamos juzgando a los demás, que estamos juzgando que estamos juzgando la salvación de alguien más. Ore, crea una lista de oración con las personas que le está pidiendo a Dios que salve. Ore con expectación. Expectación es bien importante. Mira, hay un libro que se llama Adoración sin reservas. La autora es Darlene Zschech, que fue la vocalista de Hillsong por muchos años. Ella escribió este libro y en este libro pone como una de las cosas que Dios la llevó a aprender en su vida, en su caminar diario dentro de alabanza y adoración. Esta cosa ella la llama esperar lo inesperado. No podemos llegar a la presencia de Dios, no podemos orar por alguien esperando que pase nada. Eso significa que nuestra fe está por los suelos. Lo que tenemos que hacer cada vez que nos acercamos a Dios, tenemos que estar orando y esperando, y no con esa de, pues sí, siéntate en un sillón muy cómodo y tómate una Pepsi. No, esperando se refiere más bien a estar en expectativa, a estar curiosos y deseosos de ver lo que Dios va a hacer con esperanza activa, con la certeza de que Dios se va a mover. Pero como dice la hermana Darlene, tenemos que esperar lo inesperado. Dios nunca se mueve de la misma manera. Así que tenemos que orar por estas personas con la expectativa, con la esperanza de saber que Dios los va a traer al conocimiento de su palabra. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Dios lo va a hacer. Porque Dios quiere que toda la gente se salve. Y la otra parte es comprometernos con compasión. Tenemos que alcanzar a la gente con compasión. Tenemos que mostrarle a la gente compasión, misericordia. Comprométase a mostrarle compasión a la gente allá afuera. Nuestro tercer y último punto es una pasión global, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Dice Marcos 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Este es el tema central de nuestra serie, justamente, ir por todo el mundo o en todo el mundo. El movimiento de Asambleas de Dios nació hace 111 años, y fueron 300 personas que se reunieron en Hot Springs, Arkansas, y dentro de esta reunión ellos decidieron que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Mire, tal vez 300 personas para alcanzar solamente al pueblo de Hot Springs no iba a ser mucha la diferencia. Pero la parte buena es que ellos no creyeron lo que podían hacer en sus propias fuerzas, sino que ellos creyeron lo que el Espíritu Santo podía hacer con 300 creyentes. Y la parte más impresionante es que al día de hoy, en Asambleas de Dios, somos 370,000 iglesias y somos 86 millones de adherentes en 190 países del mundo. Dios se está moviendo. Dios está haciendo un trabajo y la cuestión está en que nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu, debemos dejarnos llevar por el río de Dios. Él se va a mover y si nosotros no nos movemos, perdón, pero nos vamos a quedar atrás. Mire, hay mucha gente que dice, no, que el avivamiento y que queremos que el avivamiento aquí, el avivamiento allá, y empiezan a hablar y ya ve lo que pasaba hace unos meses, hace más de unos meses, hace un par de años, que ocurrió un avivamiento tremendo en Asbury, en Canadá. Y todo el mundo estaba así de, no, y que el avivamiento aquí, el avivamiento allá, y que no sé qué, y que todos debemos estar esperando el avivamiento. Les quiero decir una cosa.
el avivamiento, y ahorita vamos a entrar a avivamientos urbanos en unos segundos más. El avivamiento es algo que tenemos que buscar. No va a llegar porque sí. El avivamiento va a llegar cuando la gente, cuando la iglesia está verdaderamente buscando que el Espíritu descienda de una manera poderosa sobre nosotros. Dios se está moviendo globalmente. Mire, Vietnam, por ejemplo. Vietnam están multiplicando las iglesias de una manera impresionante y el objetivo es que se duplique la cantidad de iglesias dentro de 10 años. El pastor Bruce justamente estuvo allá en Vietnam hace unas semanas y dice que le causó impresión ver cómo la gente estaba metida adorando en su propio idioma de una manera tan poderosa que aun cuando él no entiende el idioma pudo sentir la presencia de Dios de una manera impresionante. En Túnez, una joven se encontró con Jesús a través de una divulgación digital, lo que hablábamos también hace rato de la red 21.1. Esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir, de lo que puede hacer la divulgación digital del Evangelio. Ella dice en su testimonio, Jesús me encontró a través de mi teléfono y me llenó de su espíritu. Y esta chica ahora no solamente fue llena del Espíritu Santo, pero está llevando el mensaje del Evangelio a otras personas también. Hace rato les hablaba de Irán y de Irak. Los creyentes se mantienen firmes con una esperanza resistente en medio de persecución y se están en Irak formando iglesias domésticas entre las familias desplazadas. En lugar de apagarlos, están causando que se abran nuevas células, nuevos grupos cristianos. En Sudán, una viuda convertida en intercesora declaró, Jesús es nuestra paz, no dejaremos de orar. Y los milagros siguen informándose en Sudán semanalmente. Nairobi, Bangkok en Tailandia, Nairobi es Kenia, Bangkok en Tailandia, Bogotá en Colombia. Las iglesias se siguen multiplicando de manera impresionante. Hay avivamiento, pero yo les decía hace unos segundos que si no buscamos el avivamiento no va a llegar. La gente está tan desesperada y dice, no, ves que hay un avivamiento que se prometió que iba a venir en estos días y la iglesia cristiana y la iglesia hispana que va a ser el centro de avivamiento, pero yo les puedo decir que no vamos a lograr llegar al avivamiento si no lo buscamos. La palabra dice, buscad y hallaréis. Y si la gente en su vida personal, en su tiempo personal de oración, no busca el avivamiento no va a llegar. Esto es algo que tenemos que perseguir activamente como cristianos. Busque avivarse primero, busque levantarse, busque conocer más de Dios. ¿Cuál es el llamado a la acción? Primero que nada, orar. Orar por misioneros, orar por grupos étnicos no alcanzados y por avivamiento. Nuevamente, busque el avivamiento. Comenzando en Owasso y extendiéndose a las naciones. Necesitamos que la iglesia sea visitada por el Espíritu Santo, porque nuestras propias fuerzas no vamos a lograr llegar ni a la esquina. Y esto es un punto que es bien importante, y no sé si lo ha escuchado antes en la iglesia, no sé si lo ha escuchado antes, a lo mejor de algún otro pastor, de algún otro podcast de nosotros, pero no vamos a llegar a ningún lado sin el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Y necesitamos avivamiento personal antes que buscar el avivamiento colectivo. Porque si nosotros no buscamos el avivamiento, se presenta el Espíritu Santo, no vamos a responder acordes al mover del Espíritu Santo. Por el contrario, nos vamos a quedar dormidos en nuestra silla. El otro llamado a la acción es dar. Apoya a los misioneros y a las iniciativas del Evangelio con generosidad. Todo lo que tenemos es de Dios. Mi hijo pequeño se esfuerza mucho en recordármelo. Papi, nosotros nada es nuestro. Todo es de Dios. Y sí es cierto. Lo que Dios nos da, los recursos que Dios nos da es justamente para que los usemos para su gloria. Para que seamos generosos con ellos. Septiembre, siendo el mes de misiones, es el mes en que aprovechamos para hacer las promesas de fe. Y mire, la promesa de fe no es algo que le sobra a usted de su cheque. Que entonces no se llamaría promesa de fe, se llamaría compromiso de ofrenda o alguna otra cosa. Se llama promesa de fe porque es algo que no sabemos si tenemos, pero que Dios se va a comprometer con nosotros en suplir para esa promesa de fe y nosotros nos comprometemos a creer en Él, a confiar que va a llegar. ¿De dónde?
Yo qué sé, Dios se va a encargar. Pero este es el mes en que podemos decir, voy a darte algo, Señor. Voy a dar algo para misiones. Voy a dar algo para Fire Bibles. Mire, Fire Bibles es otro impresionante ministerio. Ellos se dedican a imprimir Biblias en lenguajes donde no hay una Biblia todavía. Ellos necesitan dinero. Es muy cara hacer la traducción de la Biblia, especialmente porque no es cualquier traducción. Se tienen que utilizar las fuentes originales del arameo, del griego, para poder construir una buena traducción de la Biblia y hacerla en un idioma o un dialecto en el que no existe texto, porque hay algunos dialectos que ni siquiera tienen un abecedario impreso, un alfabeto impreso. Por lo tanto, es mucho más difícil llegar ahí. Pero Fire Bible lo está tratando de hacer y han estado haciendo muy buen trabajo. Y con las ofrendas que nosotros proveemos, estamos pagando por esos servicios para que puedan ellos continuar haciendo su labor. Entonces, vamos a ser generosos. Vamos a apoyar misioneros e iniciativas del Evangelio con generosidad. Está también Red 21.1 que usted puede apoyar. Podemos ir. Vive misionalmente todos los días. Esto no es un evento, esto es un estilo de vida. Esto no es nada más del mes de misiones de septiembre, no es nada más cuando venga el banquete de Nicaragua, no es nada más cuando tengamos la subasta de postres de Speed the Light, no es nada más cuando ocurra un desastre natural. Esto debe ser un estilo normal de vida, esto debe ser nuestra forma de vida. Nosotros debemos vivir misionalmente todos los días, encargarnos de que el mensaje del Evangelio llegue a quien tenga que llegar. Que si tenemos un vecino, un tío, un pariente, un amigo, el primo de un amigo, quien sea que no conoce de Cristo y que nosotros tenemos una relación con esa persona, debemos de esforzarnos en que llegue el mensaje del Evangelio a esa persona, que seamos misioneros todos los días. Y por último, sea una persona hospitalaria. Refleje a Jesús a todos los que entran en su vida. Mire, muchas veces pensamos, ay, no, es que yo no lo conozco, no sé qué decir, es que no sé esto, no sé el otro. Hermano, sea hospitalario. Refleje a Jesús. Hablábamos hace rato de que no podemos ser discordantes en cuanto a cómo vivo y lo que digo. Son dos cosas muy diferentes. Más bien, seamos gente que hacemos las cosas bien. Seamos gente que somos completamente congruentes en lo que decimos y hablamos. Sea hospitalario. Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellos. Sanó a los enfermos, ministró a aquellos que necesitaban ser ministrados. Jesús no despreció a la gente por quienes eran. Jesús abrazaba a gente enferma, gente que era marginada. Jesús se acercaba a los leprosos, se acercaba a la gente que tenía problemas, gente que no podían regresar ni siquiera al campamento o a la ciudad, porque la ley de Moisés los había segregado por una u otra razón. Jesús fue a ellos, Jesús los trajo, Jesús los abrazó, Jesús los amó. Seamos hospitalarios. Cierro esto con un llamado, dos, pero el primero es uno de los más importantes. Si usted está personalmente con nosotros o si usted está escuchándonos en línea o viéndonos en línea, le voy a invitar a que si jamás ha decidido dejar a Cristo entrar a su corazón, lo haga hoy. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está constantemente llamando a nuestras vidas, a nuestros corazones, pidiéndonos que le dejemos entrar. Y mire, recibir a Cristo en su corazón, convertirse en cristiano, no es convertirse en alguien aburrido y en alguien apagado, en alguien cuya vida no tiene sentido. Para nada. Recibir a Cristo en tu corazón es ser adoptado por Dios. Cuando Dios llega, te ve, te escoge, te adopta, te hace parte de su familia, quita todos tus pecados previos y empieza a trabajar el proceso de santidad en tu vida. Es bien importante que reconozcamos que nosotros no podemos vivir una vida agradable a Dios sin Él. Por mucho que nos hayan enseñado, por mucho que un libro hable de cómo vivir de una manera piadosa, sin el Espíritu Santo y sin Cristo en nuestra vida no podemos.
Así que le voy a invitar a que hoy reciba a Jesús en su corazón si jamás lo ha hecho. Es bien simple. Hacemos una oración que tardará un par de minutos tal vez. Y en esta oración lo que hacemos es que pedimos perdón, nos arrepentimos y le pedimos que venga a nuestro corazón. Si usted está listo, quiere hacer esta oración con nosotros, vamos a hacerla. Le voy a pedir que la confiese con su boca, que la repita en voz alta, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Es lo que dice la palabra. Entonces le voy a pedir de favor que repita con nosotros y cierre sus ojos, no se distraiga con nada. Si va manejando, obviamente no cierre los ojos, pero procure enfocarse en la oración también. Le voy a pedir que repita después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados porque sé que he fallado. Gracias por morir por mí. Y reconozco que el Padre te levantó de la muerte con poder. Hoy te entrego mi vida. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Y te pido que tomes el control de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com. Me gustaría escuchar tu historia y decirte cuáles son los siguientes pasos para crecer en tu vida espiritual. Si usted está aquí y dice, pastor, yo quiero crecer más, quiero ser mejor en cuanto a misiones, quiero dar más, quiero ser más generoso, más hospitalario, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de expandir tu reino junto contigo. Gracias, Señor, porque confiaste en nosotros para poner una misión tan importante en nuestras manos. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te muevas en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra vista, Señor, y nos permitas ver lo que estás haciendo. Danos los ojos de Jesús, los oídos de Jesús para poder escuchar la necesidad y para suplirla. Señor, ayúdanos si no tenemos la capacidad de ir a alcanzar a la gente, Señor, que necesita escuchar de ti. Entonces, danos la capacidad para poder enviar a misioneros, Señor, a trabajar. Te pido que cada mañana, Señor, mientras estamos nosotros levantándonos de la cama, traigas a nuestra mente, Señor, esas personas, esos nombres por aquellas personas por quienes debemos orar. Ayúdanos, Señor, a tener en la mente siempre a los misioneros, a grupos étnicos no alcanzados. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestra mente aquellas personas que conocieron de ti, pero se alejaron por la razón que fuera. Ayúdanos, Señor, a ser personas que reflejamos a Jesús en cada cosa que hagamos. Señor, que seamos misericordiosos, llenos de gracia, que seamos gente que te ama, que te honra, que te adora. Señor, ayúdanos a ser gente que pone el ejemplo a los demás de cómo vivir una vida para ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu cada día nos ponga enfrente las oportunidades para poder hablar a las personas que están alrededor de nosotros y que podamos ver que, Señor, no es nada más cosa de ir al otro lado del mundo, sino que al otro lado de la calle hay alguien que necesita de ti. Gracias, Señor, te pido que nos des esa audacia, Señor, para salir a hablar a la gente de ti. Quítanos todo temor, quítanos toda inseguridad y ayúdanos, Dios, a ser portadores de tu palabra, a ser buenos representantes de Jesús, porque queremos, Señor, ser cada vez más como tú. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Protege a cada persona, Señor, que está con nosotros hoy. Y te pido, Señor, por aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros, abre la oportunidad para que ellos también puedan escuchar no solamente este mensaje, sino la voz de tu Espíritu Santo, para que puedan llevar tu palabra a muchas otras personas. Gracias, Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y por siempre.